Capítulo 7 del libro La sabiduría del Eneagrama. Tipo 1. El reformador. El maestro, el cruzado, el moralista, el perfeccionista, el organizador. La amarga experiencia me ha enseñado la única lección suprema: conservar mi rabia, y así como el calor conservado se transmuta en energía, así la rabia puede transmutarse en un poder capaz de mover el mundo. Frase de Mohandas K. Gandhi. La mente dormida tiende a hacer la guerra contra el estado de las cosas. Frase de Jack Kornfield. Jamás tendremos amigos si esperamos encontrarlos sin defectos. Frase de Thomas Fuller. La verdadera ventaja que tiene la verdad consiste en que cuando una opinión es cierta, la pueden extinguir una, dos o muchas veces, pero a lo largo de los siglos generalmente habrá personas que la descubran. Frase de John Stuart Mill. El Ita Rizzo-Hudson, identificador de tipos según actitudes, pon puntos de 1 a 5 a cada una de las afirmaciones siguientes según sean verdaderas o aplicables a ti. Donde 1 significa no siempre, 2 rara vez, cierto, 3 algo cierto, 4 generalmente cierto, 5 muy cierto. Por lo general me consideran una persona seria y sensata, y una vez dicho y hecho todo, supongo que lo soy. 2. Siempre he intentado ser sincero y objetivo respecto a mí mismo, y estoy decidido a ser fiel a mi conciencia, cueste lo que cueste. Si bien una parte de mí podría ser alocada, en términos generales no ha sido precisamente ese mi estilo. 4. Tengo la impresión de que tengo un juez en la cabeza. A veces este juez es sabio y perspicaz, pero muchas otras es simplemente severo y duro. 5. Creo que he pagado un elevado precio por tratar de ser perfecto. 6. Me gusta reírme como a cualquiera. Debería hacerlo más a menudo. 7. Mis principios e ideales me estimulan hacia mayores logros y dan sentido y valor a mi vida. 8. No entiendo por qué tantas personas tienen valores morales tan laxos. 9. Depende tanto de mí que se hagan las cosas que tengo que ser más organizado y metódico que los demás. 10. Me imagino que tengo una misión personal, tal vez una vocación para algo superior, y creo que durante mi vida podría realizar algo extraordinario. 11. Detesto los errores, por lo tanto tiendo a ser muy minucioso para asegurarme de que las cosas se hagan bien. 12. Gran parte de mi vida he creído que lo que está bien y que lo que está mal y ya está. 13. Me cuesta muchísimo dejar que las cosas se hagan solo suficientemente bien. 14. Han recaído muchas responsabilidades sobre mis hombros. Si no hubiera estado a la altura de las circunstancias, solo Dios sabe lo que habría ocurrido. 15. Me conmueve muchísimo la nobleza humana y que se conserve el buen talante en las dificultades. Al final de cada capítulo encontrarás la tabla de resultados. Tipo de personalidad. 1. El reformador. Miedo básico: ser malo, defectuoso, perverso, corrupto. Deseos básicos: ser bueno, virtuoso, equilibrado, íntegro. Mensaje del superyo: vales o eres bueno si haces lo correcto. El tipo racional, idealista, de sólidos principios, determinado, controlado y perfeccionista. Tengo una misión en la vida. El tipo de personalidad 1 lo hemos llamado el reformador, porque estas personas creen tener una misión en la vida, lo que las lleva a desear mejorar el mundo de diversas formas, utilizando el grado de influencia que poseen. Se esfuerzan por superar la adversidad, sobre todo la adversidad moral, para que el espíritu humano brille y cambie las cosas. Trabajan por valores elevados, incluso a costa de grandes sacrificios personales. La historia está llena de personas tipo 1 que han abandonado vidas cómodas para hacer algo extraordinario, porque creían que algo superior las llamaban a hacerlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Raoul Wallenberg abandonó su cómoda vida de clase media para trabajar en la protección de miles de judíos europeos de los nazis invasores. En India, Gandhi dejó a su esposa, a su familia y su próspera vida de abogado
para convertirse en defensor itinerante de la independencia de su país y promotor de cambios sociales no violentos. En Francia, Juana de Arco dejó su pueblo para restablecer en el trono al delfín y expulsar del país a los ingleses. El idealismo de cada uno de estos uno ha inspirado a millones de personas. Los unos son personas de acción práctica, desean ser útiles en el mejor sentido de la palabra. En algún plano de la conciencia sienten que tienen que cumplir una misión en la vida, aunque solo sea para hacer disminuir en lo posible la confusión que ven en su entorno. Si bien tienen claros sus propósitos, es característico en ellos que también crean que deben justificar sus actos ante sí mismos y muchas veces también ante los demás. Esta orientación los hace dedicar muchísimo tiempo a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos, así como evitar actuar contrariamente a sus convicciones. Debido a esto suelen persuadirse de que son personas cerebrales, racionales, que solo actúan apoyadas en lógica y la verdad objetiva. Pero el verdadero cuadro es algo diferente. En realidad son activistas que buscan una razón aceptable que justifique lo que creen que deben hacer. Son personas de instinto y pasión que emplean la convicción y los juicios para controlar y dirigir sus actos y a sí mismos. Esforzándose por ser fieles a sus principios, se resisten a la influencia de sus impulsos instintivos y conscientemente no ceden a ellos ni los expresan con demasiada libertad. La consecuencia es un tipo de personalidad que tiene problemas de represión, resistencia y agresividad. Por lo general, los demás los consideran muy controlados, incluso rígidos, aunque no es así como se experimentan a sí mismos. Ellos tienen la impresión de que están sentados sobre un caldero de pasiones y deseos y que es mejor mantenerlo tapado, no sea que ellos y todos los demás tengan que lamentarlo. Cassandra, terapeuta que atiende en consulta particular, recuerda las dificultades que le causaba esto en su juventud. Recuerdo que en el colegio me decían que no tenía sentimientos. Por dentro mis sentimientos eran intensos, pero no era capaz de dejarlos salir con la intensidad con los que los sentía. Incluso ahora, si tengo un conflicto con alguna persona amiga y necesito tratar un problema, ensayo antes las formas de expresar claramente lo que deseo, necesito y observo, sin ser dura o acusadora, ya que la rabia me hace ser mordaz. Los unos creen que ser estrictos consigo mismos y finalmente llegar a ser perfectos los justifica a sus ojos y a los ojos de los demás. Pero al tratar de crear su propia marca de perfección suelen crear su infierno personal. En lugar de conformarse con la afirmación del Génesis de que Dios miró lo que había creado y vio que era bueno, sienten intensamente que no, seguro que hay un error en esto. Esta tendencia les hace difícil fiarse de sus orientaciones interiores de la vida en realidad, de modo que llegan a depender fuertemente de su superyo, una voz aprendida en su infancia para que los guíe hacia el mayor bien que buscan con tanta pasión. Cuando están absolutamente cautivos de su personalidad, distinguen muy poco entre ellos y esa voz serena e implacable. El crecimiento para los uno consiste entonces en separarse de esa voz y descubrir sus verdaderas fuerzas y limitaciones. Ten presente por favor que la pauta infantil que describimos aquí no es la causa del tipo de personalidad, más bien describe las tendencias que observamos en la primera infancia y que tienen una influencia importante en las relaciones del tipo de su edad adulta. La pauta infantil. Los unos se esforzaron muchísimo en ser niños buenos. Es frecuente oír decir a estas personas que en su infancia sentían la necesidad de justificar su existencia. Sencillamente ser niño o niña era en cierto modo inaceptable y muchos niños uno desarrollaron la seriedad y la responsabilidad de los adultos a edad muy temprana. Comprendieron que sus padres esperaban muchísimo de ellos y como los tres muchas veces desempeñaron el papel del héroe de la familia. Por lo general, los niños, se toman muy a pecho esas expectativas. Jane, directora espiritual de una orden religiosa en Quebec, todavía recuerda lo apremiada que se sentía para mantener los valores de su familia. Siempre que tenía hemorragias nasales y estas eran frecuentes, mi padre me decía que seguro que no oraba lo suficiente. Nunca supe cuánto era suficiente, pero suponía que más tenía que ser mejor. Mi padre esperaba que orara e intercediera por él y por toda la familia.
No hace falta decir que dedicaba parte de mi tiempo para asistir diariamente a misa. Tenía una seria misión por la cual rogar. El bienestar de mi familia podía estar en peligro. Por diversos motivos estos niños experimentan la sensación de estar desconectados de su figura protectora, que suele ser, aunque no siempre, el padre biológico. Tener otra figura adulta estable con la que identificarse y avanzar proporciona al niño la capacidad de dejar de depender de su madre y de aumentar cada vez más su sentido de individualidad y autonomía. Pero la figura protectora no cumple bien su papel. El niño 1 percibe una desconexión fundamental. Comprende que su padre real o simbólico no se ajusta bien a su temperamento y a sus necesidades. Esto no significa necesariamente que la figura protectora sea mala o abusiva, sino que, por el motivo que sea, simplemente no existe un vínculo fácil. La consecuencia es la frustración para el niño o la niña y la impresión de que ella debe hacerse de padre. En algunos casos los niños 1 reaccionan a las condiciones caóticas que los rodean, volviéndose súper responsables, conviniéndose en la voz de la razón de sus familias. De ese modo pueden establecer cierto grado de autonomía y ciertos límites. El interés principal de este tipo. Justin es consultora empresarial a la que su dolorosa infancia obligó a desarrollar un estricto y vigilante conjunto de defensas. En mi familia había muchísimos conflictos, de modo que crecí pensando que debía ponerles fin o arreglarlos de algún modo. Probablemente eso contribuyó a mi naturaleza controladora. Mi madre era autoritaria y agresiva, por lo cual no desarrollé buenos límites para protegerme. Me identifiqué fuertemente con sus comportamientos menos sanos. Crecí muy crítica y dogmática, y a mis hermanas menores las trataba como nos trataba ella, y era muy mandona y exigente. En efecto, el niño o la niña dicen: yo me daré las directrices, seré mi propia figura paterna y mi guía moral. Me vigilaré yo para que nadie más me vigile, me castigaré yo para que nadie más me castigue. Los 1 tratan de superar lo que se espera de ellos, adhiriéndose a las reglas con tanto rigor que nadie puede sorprenderlos en error, ganándose así la independencia. Leo, próspera consultora empresarial, recuerda las difíciles exigencias de las adaptaciones de su infancia. De niña aprendí muy pronto que había una y solo una manera correcta de hacer las cosas, la de mi padre. Su manera cambiaba a veces, no era constante, pero su manera era siempre la correcta. Así pues, en reacción a las incoherencias de mi padre, desarrollé una conciencia que me lanzó a la búsqueda de la manera correcta, verdadera, a la que pudiera adherirme. En cierto sentido, los 1 creen que necesitan sobrepasar las expectativas de la figura protectora. Piensan que deben encontrar un conjunto mejor de reglas para ellos. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal, pero al hacerlo el niño se siente culpable por juzgar e implícitamente condenar a su figura protectora. Para escapar a ese sentimiento de culpabilidad por su situación, los niños 1 se construyen una identidad que les permite verse buenos y responsables, y a los demás perezosos, descuidados o por lo menos menos correctos y maduros que ellos. Estas autojustificaciones se convierten en los cimientos de su identidad y de la pauta emocional que irán reconstruyendo a lo largo de sus vidas. Los subtipos alas. El 1 con ala 9, el idealista. Ejemplos: Platón, Gandhi, Sandra Day O'Connor, George Harrison, Henry David Thoreau, Martha Stewart, Katharine Hepburn, Al Gore, George F. Will, Noam Chomsky. Sano. Las personas de este subtipo son muy perspicaces, juiciosas, civilizadas. Pueden ser académicas y eruditas y conservan una postura filosófica y objetiva centrada en intereses de amplio espectro. El cuadro grande. Tal vez muestren rasgos de introversión y sean huraños, y que busquen con frecuencia alivio de la multitud enloquecida en lugares silenciosos y naturales. Son reservadas emocionalmente, pero generosas, amables y consideradas. Por lo general les encanta la naturaleza, los animales, la inocencia, donde quiera que los encuentren.
desean mejorar las cosas, pero con una actitud más dulce, más imparcial que los otros uno. El uno medio, idealista y menos propenso a mantenerse en la política y el trabajo sucio necesario para realizar las reformas de que son partidarias. Las personas en la franja media de este tipo prefieren explicar sus ideales a convencer personalmente a otros de su bondad. La rabia que se ve en los uno es más difícil de detectar en este subtipo que en el otro, que tienden a expresarse con rigidez, impaciencia y sarcasmo. Prefieren estar solas, buscan situaciones en las que puedan trabajar solas para evitar enfrentarse a la decepcionante confusión de las relaciones humanas. Podrían ser más distantes, poco realistas e impersonales que las del otro subtipo, posiblemente desdeñosas, elitistas y altivas con sus prójimos. El 1 con ala 2, el abogado. Ejemplos: Jerry Brown, Hillary Clinton, Celine Dion, John Bradshaw, Emma Thompson, Jane Fonda, Joan Baez, Vanessa Redgrave, Ralph Nader, Juan Pablo II. El sano. Las personas de este subtipo combinan la búsqueda de ideales y elevados principios con simpatía y comprensión por los demás, menos idealistas puros que el otro subtipo. Se interesan de verdad por mejorar la humanidad y están más dispuestos a meterse en las trincheras y realizar los cambios que defienden. También son más abiertamente apasionados y comunicativas, disfrutan con la toma y década de participación política. Las personas de este subtipo son persuasivas y se desviven por conseguir que los demás se interesen por las causas y creencias que ellas exponen. Medio. Muy activas y extrovertidas. Las personas de la franja media de este subtipo pueden ser muy agresivas y enérgicas en su esfuerzo por realizar los ideales y reformas que desean. Si bien se sienten a gusto solas y necesitan mucho tiempo de inactividad para cargarse y pensar, también les proporciona energía reunirse con otros, sobre todo para debatir y perfeccionar sus ideas. Esto las hace particularmente buenas para la política en cualquier escalafón que trabajen. Las necesidades de los demás son el centro de su altruismo mientras piensen que influyen y hacen algo. Cuando se sienten frustradas suelen ser muy críticas, irritables y estentóreas para poner de manifiesto su descontento. También son más vehementes y orientadas a la acción que las del otro subtipo, de modo que es mayor la posibilidad de que se sientan frustradas por las personas y los acontecimientos. Las variantes distintivas. El instinto de conservación en el 1, autodominio. En la franja media, los 1 autoconservadores tienden a preocuparse de su bienestar material, tanto en el aspecto económico como en el de la salud, y suelen castigarse por no trabajar lo suficientemente en ello, como los 6 de la franja media. El instinto de conservación también les inspira fuertes deseos de gratificación, pero su super yo tipo 1 puede ser muy estricto en contrarrestar estos deseos. El conflicto interior resultante es causa de continuo estrés, tensión física y de una actitud todo o nada respecto a sus placeres y deseos. Es posible que se complazcan a sí mismos y a sus deseos, o que pasen por periodos de ascetismo durante los cuales se reprimen cuanto pueden. A medida que se identifican con los dictados de su super yo, temen cada vez más cometer errores, lo cual sería una catástrofe. Piensan en que cualquier acto equivocado sería capaz de destrozar su bienestar. Pueden resultar bastante críticos y exigentes con su entorno, como Felix Unger en La extraña pareja. Valoran la limpieza, el orden, la higiene y la estética y suelen obsesionarse con la salud y la dieta, adhiriéndose fielmente a creencias sobre vitaminas, macrobiótica, remedios homeopáticos, etc. Con los demás tienden a ser sobreprotectores respecto a las cosas que les preocupan de sí mismos. Si temen caer enfermos, reprenden a los demás por cuidar su salud. Si tienen problemas de dinero, exhortan a los demás a economizar. En los niveles inferiores, la severidad de sus superyos hacen que se sientan indignos de cualquier tipo de comodidad o recompensa. En la franja insana, los uno autoconservadores comienzan a oscilar entre periodos de estricto freno a sus apetitos y periodos de excesivo vicio. Suelen obsesionarse con asuntos de la salud, sobre todo respecto a la comida, tratan de justificar
o anular las violaciones a sus exigencias dietéticas o de salud. Podrían darse un atrancón de dulces o beber un exceso y luego hacer una dieta estricta, y batidos de leche y frituras, seguirían vitaminas de apuñados. Estas personas son propensas a trastornos en el comer y prácticas extremas para dominar sus impulsos instintivos, entre ellas el ascetismo, los ayunos excesivos, los trancones excesivos de purgas, etc. El instinto social en el uno. El cruzado. En la franja media, los unos sociales se creen representantes de valores objetivos y criterios sociales y se consideran portavoces de los demás. Enseñar, abogar y moralizar y formar parte del cuadro, pero sobre todo les interesan los asuntos sociales, las normas o reglas y los procedimientos. Suele interesarse la política, los asuntos de actualidad y el periodismo, y son expertos en desvelar la sociedad. Ponen al descubierto maldades y denuncian las injusticias. Por otro lado, trabajan prácticamente en hacer realidad las reformas que consideran necesarias, mejorar las escuelas locales, lograr que su cooperativa participe en tareas de reciclaje, etc. Los unos sociales obtienen un vivo sentido de sí mismos manteniendo opiniones y convicciones firmes y discutiendo para convencer a sus puntos de vista. También valoran estas cualidades en los demás, aunque cuando es mayor la fijación, esperan que los demás siempre estén de acuerdo con ellos. Esto puede llevar a cierta rigidez, tanto de pensamiento como de comportamiento. Sus opiniones podrían convertirse en una frontera, en una armadura contra el mundo, y puesto que se aplican las reglas a sí mismos con mucho rigor, siempre temen que los sorprendan contradiciendo sus creencias y opiniones declaradas. Aunque insisten en que nadie debe ofenderse por sus críticas y opiniones, ellos sí se ofenden y suelen reaccionar a las normas públicas como si fueran afrentas o triunfos personales. En la franja insana, los unos sociales sostienen criterios y expectativas no realistas respecto a sí mismos, los demás y la sociedad en general. Es posible que se adhieran a ideologías políticas extremas o a dogmas religiosos estrictos. El anarquismo es una única solución para todos los males del país. Nada de actividad sexual en el matrimonio, a no ser que conduzca directamente a la concepción. En los niveles inferiores podrían lanzarse a despotricar y pronunciar diatribas, horrorizados por las imperfecciones de la humanidad. El instinto sexual en el uno. Valores comunes. En la franja media, los uno sexuales desean una relación sin mácula con una pareja idealizada. Anhelan la pareja perfecta, fuente inquebrantable de estabilidad de sus vidas. En este respecto se podrían confundir con el tipo 4. Se forman elevadas expectativas de la pareja, la familia y los amigos íntimos, y en su relación desean creer que las otras personas tienen los mismos valores. Tenemos los mismos ideales, ¿verdad? El temor es que la otra persona no esté a la altura y destruya así la armonía y la perfección de la relación. Esto podría conducir a la idea de que deben acicatear a sus seres queridos para que estén a la altura de sus valores. También podrían tener dificultades para encontrar a alguien que satisfaga sus criterios. Prueban monedas, una relación tras otra, para acabar siempre desilusionados. Los unos sexuales le dan una enorme importancia a la fidelidad. El amor es para siempre. Aunque no parecen necesitados, suelen sufrir de un temor al abandono muy bien oculto, de una sensación de soledad crónica. La mezcla de elevadas expectativas y del temor al abandono suele tener como consecuencia una actitud crítica y controladora hacia la pareja. No me dejes nunca, no me engañes nunca. En los niveles inferiores es posible que estas personas necesiten vigilar constantemente las actividades y paraderos de la otra persona. Piensan que se han ganado una buena relación, se han ganado el placer y se reten amenazados por la posible pérdida de sus pocas recompensas. Podrían usar la crítica y el control para mantener desequilibrada a la otra persona para minar su seguridad en sí misma, postergando así el posible abandono. En la franja insana, la variante sexual los dota de fuertes deseos y apetitos, pero esto es difícil de justificar ante su superyo. Tal vez experimentan intensos deseos que alternan con la necesidad de rechazar esos deseos. Esto podría conducir tanto a la compulsividad como a la represión sexual. No quiero sentirme atraída por él. Al mismo tiempo podrían creer
que el otro es la causa de sus obsesiones y entonces desean controlarlo para restablecer el equilibrio de la relación. Los unos sexuales menos sanos son propensos a intensos ataques de celos. Es tal su temor que no dejan de dudar del otro e interrogarlo. En los casos extremos, tal vez se castiguen a sí mismos o castiguen a los demás para purgarse de sus deseos. Las dificultades para crecer de los uno. Los siguientes son problemas que la mayoría de las personas tipo 1 van a experimentar en algún momento de sus vidas. Observar estos comportamientos, sorprendernos en el acto y simplemente ver nuestra reacción subyacente habituales frente a lo que nos presenta la vida harán mucho por liberarnos de los aspectos negativos de nuestro tipo. La llamada despertar para el tipo 1, sentido de intensa obligación personal. Las personas tipo 1 pueden crecer muchísimo simplemente reconociendo y estando atentas a su particular llamada a despertar. Una fuerte y constante sensación de obligación personal. Comienzan a pensar que de ellas depende arreglar cualquier lío con que se encuentren. Si no hago esto, nadie lo hará. Además, están convencidas de que aún en el caso de que otras personas estén dispuestas a abordar los problemas, no harán un trabajo tan concienzudo como lo harían ellas. Por lo tanto, tienen una fijación cada vez mayor con corregir, organizar y controlar su entorno. También se vuelven tensas y serias, concentrándose automáticamente en lo que está mal en las cosas. El papel social, el educador, sé cómo se deben hacer las cosas. En la franja media, los unos comienzan a definirse en el papel social de educador, profesor. Inconscientemente, los uno medios se consideran un adulto maduro y responsable que se ve rodeado por niños insensatos y descuidados. El papel de profesor induce también al uno a impacientarse con las reacciones de los demás. Tal vez reconoce que estos se esfuerzan, pero duda que esos esfuerzos sean suficientes. La irritabilidad es un indicio seguro de que estoy comenzando a deslizarme hacia abajo. He comprendido que cuando me pongo irritable hay alguna necesidad no satisfecha. Tratar a los adultos como niños. En el campo de la psicología, conocida como análisis transaccional, se han identificado 4 modos inconscientes de comunicarse con los demás. Podemos comunicarnos como adulto a adulto, como niño a adulto, como niño a niño y como adulto a niño. Las personas tipo 1 suelen generar problemas en sus relaciones eligiendo la última forma de tratar, adulto a niño. Los psicólogos han descubierto que este es el modo menos eficaz de comunicarse con los demás. Observa si, sin darte cuenta, caes en esta forma de tratar. Rabia, resentimiento y frustración. La rabia de los unos está dirigida a ellos mismos por no vivir a la altura de sus ideales y a los demás por lo que consideran pereza o irresponsabilidad. La rabia de suyo no es algo malo, es lo que surge cuando se presenta algo que no nos gusta o que no deseamos en nuestra vida. Es una manera de resistir un ataque a nuestra integridad, sea física, moral o espiritual. Trabajo por ideal. Los uno de la franja media se esfuerzan por conseguir sus ideales. En su interior se desencadenan guerras entre las diferentes facciones de sí mismo, entre ellos y los demás, y entre ellos y el mundo. Aunque lleguen al grado de estar a la altura de los valores, sus super yo activos elevan el listón. Decepción. Observar cuántas veces al día te sientes decepcionado de ti mismo y de los demás. Usa tu diario de trabajo interior para llevar la cuenta de esto durante unos días. Determinación y progreso. La altruista seriedad y el sentido de finalidad de los unos sanos resulta más compulsivo si creen que deben esforzarse constantemente por justificar su existencia. Dado que el progreso es tan importante para estas personas, también lo son la eficacia y trabajar con método, sistema y horario. Metas inalcanzables. Cuando notes que te sientes frenético por algún objetivo que te has fijado, detente y pregúntate qué es lo que verdaderamente está en juego. Tener la razón y señalar los problemas. Los uno han aprendido que para ser amados deben ser buenos y para ser buenos deben tener la razón. Este comportamiento se manifiesta en forma de una constante necesidad de señalar los errores y una manera mejor de hacer las cosas.
Pese a que tal vez presenten buenos argumentos, los demás podrían suponer que inconscientemente tratan de alentar a sus egos mediante estas discusiones, justificándose así de modos sutiles. Tener la razón es otro intento de estarle el lado bueno del super yo, de identificarse con él y disminuir así sus ataques y el sufrimiento que esto causa. Ampliar la visión. A modo de ejercicio, adopta una opinión con la que no suelas identificarte y busca una manera de defenderla convincentemente. Orden, coherencia y puntualidad. Algunos unos son compulsivamente ordenados, otros necesitan programar su tiempo con mucha meticulosidad y otros controlan su salud y su dieta con gran atención. Autodominio. Los unos creen que deben controlarse escrupulosamente para ser coherentes en su interior y evitar que el entorno los afecte. Señales de alarma y patologías posibles: trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de personalidad depresiva, trastorno en el comer, culpabilidad paralizadora y comportamientos autodestructivos. Posturas rígidamente inflexibles, actitud muy farisaica y crítica, racionalización y justificación de los propios actos, fuertes sentimientos de desilusión y depresión, estallidos de cólera, intolerancia y condena, pensamiento obsesivo y comportamiento compulsivo, periodos de autocastigo masoquista. Prácticas que contribuyen al desarrollo del uno. Ante todo, familiarízate con tu super yo, con tu juez interior. Aprende a distinguirlo de tu yo, a reconocer su voz y sus efectos en ti. Presta atención a cómo afecta a tu bienestar y a la relación con tu ambiente. Comienza a pensar en esa voz autoritaria en tercera persona, no como en yo. Ten presente que solo suena como la voz de Dios. Sé consciente de tu tendencia a trabajar más allá de tus límites. Sin duda los proyectos en que estás inmerso son importantes, pero no puedes continuar siendo eficiente si no te tomas descansos o te renuevas. Tu trabajo no sufrirá por esos descansos. De hecho, las perspectivas nuevas te van a dar la oportunidad de formas mejores de realizar tu trabajo. Deja tiempo para divertirte. Muchas de tus grandes inspiraciones te vendrán de la alegría. Tiendes a creer que todo recae sobre tus hombros y eso puede ser tremendamente estresante. Déjate ayudar por los demás y comprende que si tal vez sus métodos no estén tan bien pensados como los tuyos, sus aportaciones podrían mejorar tu perspectiva. A veces te lleva tiempo advertir que necesitas algo, sobre todo en el aspecto emocional, pero cuando te das cuenta, no dejes de expresar esa necesidad a los demás. Comprende que no podrás librarte de las partes tuyas que no te gustan. En el mejor de los casos, las reprimirás por un tiempo, pero eso solo posterga y agranda los problemas. Aprende a reconocer y a procesar tu rabia. Cuando no la expreses o cuando simules que no la sientes, retienes gran parte de ella por el cuerpo. Por eso cualquier tipo de mensaje terapéutico o trabajo con la energía puede serte muy beneficioso. El camino de la integración, el 1 al 7. La sabiduría no trata solamente de comportamiento moral, sino del centro. Es el lugar desde el cual emana la percepción moral y el comportamiento moral. Marcus Borg. Los uno se realizan y se conservan sanos, permitiendo que surjan espontáneamente sus reacciones instintivas de la vida, como los 7 sanos. También, al igual que los 7 sanos, los unos en proceso de integración se tornan menos dogmáticos y más receptivos a una variedad más amplia de posibilidades. En el proceso de integrar las cualidades del tipo 7 sano, es posible que se encuentren con el miedo a desconectarse. El surgir de la esencia. En el fondo, los unos recuerdan la cualidad esencial de perfección. Saben que en un plano profundo el universo se está desplegando exactamente como debe. Este sentido de la perfección tiene relación con la sensación de totalidad y complexión que vemos en los tipos 8 y 9. Los unos experimentan esta unicidad perfecta como integridad. La percepción consciente y continuada libera una inteligencia muy sabia y perspectiva que ilumina todo aquello en que ponemos la atención. Cuando los uno, aceptándose pacientemente y libres de prejuicios, son capaces de relajarse lo bastante para reconocer que esta cualidad está y ha estado siempre a su disposición, se convierten en los verdaderos instrumentos de la voluntad divina que anhelaban ser. Sumando los puntos de las 15 afirmaciones para el tipo 1, tu resultado estará entre 15 y 75 puntos. Las siguientes orientaciones podrían servirte para descubrir o conformar tu tipo de personalidad. 15. Probablemente no eres
un tipo sumiso, ni 1, ni 2, ni 6. Del 15 al 30 probablemente no eres un tipo 1. Del 30 al 45 es muy probable que tengas problemas o rasgos tipo 1 o progenitor tipo 1. Del 45 al 60 es muy probable que tengas un componente 1. Del 60 al 75 es muy probable que seas tipo 1, pero podría ser otro si este lo encuentras demasiado limitado.